365 pacientes con síntomas neurológicos, algunos de ellos graves y muy graves, asociados a la enfermedad por el nuevo coronavirus en personas menores de 21 años. ¿Escucharon bien? Menores de 21 años con síntomas neurológicos, algunos de ellos mortales, asociados a la COVID-19. Quédese conmigo en este corto video y les voy a relatar sobre dos importantes publicaciones en personas de corta edad con manifestaciones serias por el coronavirus. Recuerde darle like a nuestra página de Facebook, estamos como Dr. Osman Valdivia, internista, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Primero Salud TV. Es llamativo, es curioso que la mayoría de los jóvenes salimos a las calles con tranquilidad y aseguramos que por la edad estamos protegidos de la COVID-19 y sobre todo de sufrir un evento grave. Sin embargo, esta información es para ustedes porque sencillamente estos dos artículos están demostrando todo lo contrario. Pacientes menores de 21 años en uno de ellos y en el otro artículo pacientes menores de 18 años con síntomas neurológicos graves e inclusive algunos fallecidos y otros que se fueron a casa sufriendo manifestaciones neurológicas importantes. Les voy a compartir acá el estudio publicado en la sección de neurología de la revista JAMA, una revista norteamericana de mucho prestigio que está publicando información relacionada con coronavirus. Entre el 15 de marzo y el 15 de diciembre del año pasado se evaluaron a 1.695 personas, es decir, este total de pacientes fueron incluidos en este estudio. Y uno de los criterios de exclusión, uno de los criterios para sacarlos del estudio era el hecho de haber cumplido 21 años, es decir, que todas estas personas tienen menos de esa edad. De este total, 1.695, 365 tuvieron manifestaciones neurológicas asociadas a la COVID-19 y también tuvieron la presencia de una condición llamada síndrome inflamatorio multisistémico, que traduce inflamación en diferentes sistemas. Estos 365 casos se corresponden con el 22% del total de pacientes dentro del estudio. De estos 365, 43 personas desarrollaron trastornos neurológicos potencialmente graves. De este total de 43 personas con trastornos potencialmente graves, 11 fallecieron y 17 fueron egresados con manifestaciones neurológicas como secuelas de esta condición que vivieron. Este estudio reunió los datos de este total de pacientes que acudieron a 65 hospitales en los Estados Unidos en 31 estados. Todos estos pacientes fueron ingresados por un COVID-19 y en algunos de ellos se evidenció el síndrome inflamatorio sistémico. Dentro de las condiciones más importantes desde el punto de vista neurológico que estos pacientes vivieron durante su hospitalización, encontramos asuntos como desmielinización, algo así como la enfermedad de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré y algunas de sus variantes. Algunos pacientes tuvieron inflamación del sistema nervioso central fuera de las meninges o meningitis o fuera del propio cerebro, encefalitis o una combinación de ambos, una meningoencefalitis. Algunos otros tuvieron edema cerebral, una especie de retención de líquidos a nivel del tejido cerebral, y otros presentaron enfermedad cerebrovascular, los populares derrames, sobre todo asociado a la formación de trombos en la circulación cerebral. ¿Qué manifestaciones pudieron tener de esas que podemos ver más fácilmente? Dolores de cabeza, alteraciones en el equilibrio, personas que tuvieron dificultad para articular palabras, lo que llamamos disartria, otros tuvieron convulsiones y algunos perdieron el nivel de alerta o el nivel de conciencia. Para que tomemos en cuenta los síntomas importantes que ha demostrado este estudio en pacientes jóvenes.
Estas personas fueron evaluadas incluso con estudios especiales de tomografía, resonancia magnética, estudios de líquido cefalorraquídeo, y fue tal el estudio que el equipo investigador incluyó neuroradiólogos pediatras, neurólogos pediatras, para tratar de tener una evaluación más completa de estos pacientes, porque lógicamente llamó mucho la atención que eran jóvenes todos y estaban teniendo síntomas neurológicos importantes y algunos de ellos mortales. Otro artículo publicado igual de forma reciente, pero esta vez de un hospital de Londres, acumuló 46 pacientes para la investigación entre el 4 de abril y el 1 de septiembre del año pasado. De este total de 46 pacientes, el 52%, lo que refleja 26 personas, tuvieron manifestaciones neurológicas. Y dentro de ellos se destaca el dolor de cabeza. La gran mayoría de estos pacientes, al menos 24, presentaron dolores de cabeza. 14 pacientes tuvieron una condición muy crítica llamada encefalopatía. 6 de estos pacientes tuvieron problemas para articular palabras, disartria, y otros tuvieron disfonía, una dificultad para emitir sonidos de forma clara. Algunos de estos pacientes también presentaron alucinaciones. Imagínense el nivel de severidad de estas personas que de la nada aparecen teniendo alucinaciones asociadas a la enfermedad por el nuevo coronavirus. Esto es la relevancia de esta información, porque nos habla de condiciones neurológicas en primer lugar graves, en segundo lugar condiciones neurológicas asociadas a la enfermedad por el nuevo coronavirus, y más importante todavía, que ocurrieron en personas muy jóvenes. El primer artículo, pacientes menores de 21 años, y el segundo artículo en pacientes menores de 18 años. Así que mucho ojo a la juventud. No estamos tan libres del nuevo coronavirus, de la COVID-19, no estamos tan exentos de sufrir un cuadro grave, sobre todo asociado a manifestaciones neurológicas. Y tomemos en cuenta que esto es un hallazgo importante, un nuevo hallazgo importante desde el punto de vista neurológico e inflamatorio multisistémico, pero quizás haya mucha más información sobre otros aparatos y sistemas que todavía no conocemos y que con el paso del tiempo iremos descubriendo. Los cuidados deben permanecer tanto para mayores como para jóvenes, y el joven no solo porque puede sufrir una enfermedad grave, como se los acabamos de plantear en estas publicaciones, sino porque también pueden llevar el virus a su casa y transmitirlo a las personas mayores que incluso con enfermedades crónicas podrían tener un desenlace mucho más cruel, mucho más difícil y mucho más triste. Voy a seguir compartiendo información con ustedes de lo que vayamos recibiendo, más y mejor información sobre la COVID-19 y algunas otras enfermedades de mucho interés para todos ustedes.